¿Qué pasa con los influencers? ¿Por qué cada vez más figuras que construyeron su vida sobre la popularidad, la belleza y el éxito terminan en las portadas de la sección de crímenes? Hoy vamos a explorar la metáfora que mejor explica este fenómeno, el iceberg de los influencers y el crimen. Y es que lo que vemos en los titulares es solo la punta. Bajo la superficie se esconde un sistema de presiones algorítmicas, un sentido de impunidad y una cultura digital que a menudo conduce a la tragedia. La punta del iceberg, los casos visibles, delitos, estafas y corrupción. Caso 1. Fofo Márquez, México. Delito, intento de feminicidio y lesiones agravadas. En 2024, el creador de contenido, conocido por ostentar lujos y dinero, agredió de forma brutal a una mujer en un estacionamiento en Naucalpan, Estado de México, tras un simple percance vehicular. El ataque fue grabado y viralizado, mostrando una violencia desmedida e innecesaria. Fofo Márquez representa el sentido de impunidad en su forma más violenta. La riqueza y la constante adulación en redes, combinadas con una burbuja de poder, lo llevaron a creer que las normas sociales y las leyes no aplicaban a él, resultando en una condena de 17 años de prisión. Caso 2. Reset, España. Delito, trato humillante y delito contra la integridad moral. En 2017, este youtuber generó polémica al publicar un video donde se grababa dando galletas Oreos rellenas con pasta dental a una persona en situación de calle en Barcelona. El video era una broma para ganar vistas y reacciones. Este caso tipifica la presión de la escalada por el clic. El algoritmo premia lo extremo. Reset cruzó la línea de la ética y la legalidad por la necesidad de generar contenido viral, lo que resultó en una condena y el cierre de su canal como reparación de daños. Caso 3. Krish Wagner, Perú. Delito, presunto fraude y captación ilegal de dinero. Acusado de utilizar su popularidad para crear un esquema de captación de dinero a través de inversiones sin la autorización necesaria de la Superintendencia de Banca, el influencer se habría fugado del país tras las denuncias. El fraude basado en la ilusión demuestra que la confianza es la moneda más valiosa del influencer. Esta credibilidad se explotó para vender un esquema financiero ilegal a sus propios seguidores, aprovechándose de su lealtad digital. El nivel del agua, riesgos y presiones ocultas. Justo debajo de la superficie se encuentran las presiones que transforman a la persona en delito. Estos son los factores de riesgo inherentes a la fama digital. Caso 4. Ricardo González Rich. Delito, violación agravada. El influencer se declaró culpable de la violación en contra de su colega creadora de contenido, Natalia Campos. El hecho expuso la oscura realidad del abuso de poder dentro de las jerarquías sociales del mismo ecosistema digital. Este caso ilustra la disolución de límites y el abuso de poder. En el entorno de la fama, donde la línea entre la vida personal y pública es difusa, la posición de influencia puede ser utilizada para intimidar, coaccionar y cometer delitos graves. Caso 5. Marian N., agresora de Valentina Gilabert. Delito, lesiones dolosas agravadas, apuñalamiento. En un conflicto que escaló rápidamente, la influencer apuñaló a otra creadora de contenido en la Ciudad de México. Representa los conflictos personales escalados por la fama, las rivalidades, los celos y los choques de ego que en otras esferas se quedarían en un mensaje o un chisme. En el mundo del influencer pueden convertirse en violencia extrema debido a la constante necesidad de defender una imagen pública y un territorio digital. La base del iceberg, factores sistémicos y psicológicos. Esta inmensa parte sumergida es la verdadera causa del problema. Son las fallas culturales, sistémicas y psicológicas que crean un ambiente propicio para el delito en la esfera de la fama. Caso 6. Leobardo Aispuro, el gordo Perucci. Leobardo Aispuro era un influencer mexicano conocido por su contenido que, según reportes, hacía apología a la narcocultura y utilizaba jerga y narrativas asociadas al crimen organizado, particularmente en Sinaloa. Fue encontrado sin vida con impactos de bala en 2022 en Culiacán. Este es un caso de alto riesgo y vínculos explícitos. Demuestra que la fama digital no siempre es inocua. Puede ser una herramienta consciente o inconsciente del crimen organizado para ganar legitimidad o influencia social.
Al inmiscuirse en esta narrativa, el influencer se expone directamente a la violencia real del conflicto, convirtiendo su plataforma en un campo de batalla. Caso Valeria Márquez. Influencer y empresaria mexicana de 23 años, desvivida en su salón de belleza en Jalisco. El hecho se volvió viral y causó gran conmoción porque fue grabado y transmitido en vivo a través de su cuenta de TikTok, donde tenía miles de seguidores. Mientras realizaba una transmisión en vivo por TikTok, dos hombres en motocicleta se acercaron al salón. Uno de ellos, presuntamente disfrazado de repartidor o que ya había estado antes en el lugar, ingresó, preguntó por ella y le disparó. Momentos antes de su muerte, Valeria había manifestado en la transmisión su preocupación y temor al comentar que un repartidor insistía en entregarle un paquete en persona, a pesar de las diversas hipótesis, expareja, crimen organizado o el tío. Hasta hace poco, la Fiscalía de Jalisco había reconocido que enfrentaban cierta resistencia por parte de algunas personas para declarar y que, aunque seguían varias líneas de investigación, no había personas detenidas por el feminicidio, se convirtió en un contenido de alto impacto. Esto generó un debate sobre la morbosidad del público y los medios que consumen con avidez la violencia extrema, deshumanizando a la víctima y convirtiendo su muerte en un trending topic. Tras el hecho, las redes se llenaron de teorías sin fundamento, acusaciones online, incluso contra sus amigas o empleadas, y juicios de valor sobre la vida de Valeria, su estilo de vida, sus negocios, lo que desvía la atención del verdadero problema, el asesino y la falta de justicia. La reacción masiva fue un pico de indignación que, para muchos, corre el riesgo de ser fugaz, pasando rápidamente al siguiente caso sin que se mantenga una presión sostenida por la justicia. En resumen, el caos de Valeria Márquez no solo fue un crimen mediático, sino una dolorosa radiografía de que, a pesar de la visibilidad social y la viralización, las mujeres en México siguen siendo vulnerables a la violencia letal y la justicia sigue siendo una promesa incumplida. Caso María José Estupiñán. Estudiante de 22 años de séptimo semestre de Comunicación Social en la Universidad Francisco de Paula Santander, el 15 de mayo del 2025, un hombre, haciéndose pasar por un repartidor o domiciliario, falso delivery, llegó a la puerta de su casa con el pretexto de entregarle un supuesto regalo o envío. Cuando María José abrió la puerta, el agresor le disparó con un arma de fuego, causándole la muerte. El crimen ocurrió a plena luz del día y frente a su madre. Cámaras de seguridad captaron al hombre huyendo. María José había denunciado previamente a su expareja sentimental por violencia intrafamiliar, alegando que la acechaba y violentaba. Días antes del asesinato, la joven se había enterado de que un juez había fallado a su favor en el caso de violencia, condenando a su expareja a pagarle una indemnización de 30 millones de pesos. Caso Gabriel Sarmiento Rodríguez. Un TikToker venezolano de 25 años, conocido por sus denuncias sociales y políticas. El crimen ocurrió la noche del 23 de junio. Sarmiento fue asesinado a tiros mientras realizaba una transmisión en vivo, un live a través de TikTok. Hombres armados irrumpieron en su vivienda. En la grabación se observa a dos hombres armados acercándose y disparándole. Más de 300 personas estaban conectadas a la transmisión en el momento del crimen. En el video se escuchan los gritos de auxilio de una mujer, supuestamente su madre, que también resultó herida. Sarmiento usaba su cuenta de TikTok para denunciar a bandas criminales organizadas, principalmente a El Tren de Aragua y en menor medida a El Tren del Llano. Había mencionado en sus videos al líder del Tren de Aragua, conocido como el Niño Guerrero. Durante el live donde fue asesinado, se le escucha suplicar ayuda al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, repitiendo la dirección exacta de su domicilio, pero no recibió protección. También había reclamado previamente al fiscal superior del estado Aragua por la falta de apoyo ante sus solicitudes y las amenazas que recibía. El asesinato de Gabriel Sarmiento, al ser transmitido en directo y estar ligado a sus denuncias contra poderosas organizaciones criminales y la corrupción policial, ha generado una gran conmoción y se considera un intento de silenciar una de las voces críticas en redes en Venezuela. Caso de Franco Saúlle, el trader asesinado. Franco, con apenas 19 años, se presentaba como trader y asesor en inversiones, especialmente en criptomonedas, en redes sociales.
Publicaba contenido sobre negocios exitosos, viajes y autos de lujo, motivando a otros jóvenes a invertir. Fue atacado y asesinado en agosto del 2024 de un balazo en el rostro. El impacto dio en el ojo derecho cuando llegaba a la casa de sus padres y estacionaba su auto. La investigación apunta fuertemente a un ajuste de cuentas por sus negocios de trading y criptomonedas más que a un intento de robo. Horas antes, su vehículo había sido presuntamente seguido por otro auto, que fue luego identificado. El crimen se dio en el contexto del auge de influencers motivadores financieros y la proliferación de estafas piramidales o negocios de alto riesgo. En el fondo del iceberg tenemos el caso de Esmeralda Ferrer Garibay, conocida como Esmeralda FG en TikTok, un trágico multihomicidio familiar ocurrido en Guadalajara, México. Los cuerpos fueron encontrados abandonados en una camioneta pickup en la colonia San Andrés de Guadalajara. El hallazgo fue reportado por vecinos debido a los olores que desprendía el vehículo. Se trataba de 4 miembros de la familia: Esmeralda Ferrer Garibay, 32 años, su esposo, 36 años, su hijo adolescente, 13 años, su hija menor, 7 años. Los cuerpos de los padres estaban en la caja de la camioneta, mientras que los de los menores estaban en la cabina. La camioneta habría salido de un taller mecánico poco antes de ser abandonada. Esmeralda Ferrer era una creadora de contenido en TikTok que comenzó su actividad en 2020 con videos de lip sync. Con el tiempo, su contenido evolucionó hacia un estilo de vida que mostraba lujos, cirugías estéticas y artículos de diseñador como Gucci, Louis Vuitton, Dior, etc., viajes y autos de alta gama. Su contenido se orientó al estilo conocido como buchón o relacionado con la narcocultura. Compartía videos con títulos como "Las ventajas de tener un novio narco". Usaba música de narcocorridos en sus publicaciones. La línea principal de investigación se enfoca en que el hombre se dedicaba a la compraventa de vehículos y, según se mencionó, también al cultivo de jitomate en Michoacán. El caso de la familia Ferrer Garibay es un sombrío ejemplo de cómo la violencia, a menudo vinculada a actividades ilícitas o negocios riesgosos, puede extenderse a la esfera familiar y mediática, impactando incluso a figuras públicas en redes sociales. Hemos visto el iceberg, hemos analizado los crímenes y los fraudes, pero la pregunta final, la más profunda, no es qué pasa con ellos, sino qué pasa con nosotros. ¿Qué dinámicas psicológicas en nuestra sociedad y en nuestra mente nos han llevado a crear y sostener un ecosistema tan tóxico que termina en el feminicidio, el apuñalamiento o el fraude masivo? La respuesta está en la convergencia de varios fenómenos psicológicos masivos. La mente del influencer vive en un estado de presentación constante. La persona se fusiona con la performance. Esto crea una fragilidad del ego extrema. Un comentario negativo o la pérdida de un seguidor no es un problema de marketing, es una amenaza existencial. Esta presión constante puede explotar en violencia, como la respuesta desmedida de Fofo Márquez o la agresión de Marian N., o en conductas de riesgo, simplemente para probar que el personaje sigue vivo. Para el seguidor, se desarrolla una relación parasocial extrema. Creemos conocerlos íntimamente. Esto nos hace más vulnerables al fraude, porque confiamos más en la persona que en el esquema de negocios. Los picos de dopamina por la viralidad son tan adictivos que la mente ignora los riesgos éticos y legales. Para la mente, darle pasta dental a una persona en la calle, Reset, o promover una estafa, Chris Wagner, vale el riesgo porque la recompensa, la fama, el dinero, es instantánea y poderosa. Esto genera un sentido de invulnerabilidad. La base sumergida de nuestro iceberg, el fraude masivo y la apología criminal, nos afecta porque hemos aceptado tácitamente que la ética se negocia por el entretenimiento. En última instancia, la tragedia de los influencers y el crimen no es solo un problema de individuos fallidos, sino el reflejo de una sociedad que ha valorado la atención y la riqueza instantánea por encima de la ética, la salud mental y, en casos extremos, de la vida humana. Toca a la audiencia y tocan a las plataformas decidir si seguimos premiando la toxicidad de la punta o si empezamos a sanar las fallas éticas de la base.